Listo. Para recuerdo, para recuerdo. Para el recuerdo. Gracias, doctor. Vean, nosotros y yo siempre he utilizado la clasificación de americana de Gray en cuanto a los planos que se utilizan para describir la región dorsal y la nuca. Pero también Moore tiene vamos a hablar sobre lo que es la clasificación, como Moore está considerando a estos músculos, que yo los voy a considerar en extrínsecos e intrínsecos. En cuanto a los extrínsecos, son los que tienen inserción en las estructuras vecinas. En ese sentido sí se han uniformizado criterios. ¿Ya? Entonces, por eso, ahí sí en los extrínsecos estamos uniformizando los criterios de cómo es la clasificación. Pero fuera de lo que es la clasificación, ustedes tienen que tener en consideración los músculos de la región, sacar provecho a lo que es los músculos de esta región. Quizás no memorizarlos, sino entender cómo están constituidos, a qué nivel están constituidos estos músculos, porque estos músculos, como veremos, son y pertenecen a la cadena cinemática posterior, que me permite que yo me incorpore y esté parado. Vean ustedes cómo es la naturaleza tan sabia, ¿no? Que yo me pare, me ponga erguido, que yo pueda caminar. Estos músculos de la cinemática dorsal o posterior actúan en contrapeso con los músculos de la cara anterior, especialmente del miembro inferior, todos los músculos de la cadena de la cara inferior, pero de la cara de los músculos llamados extensores. Entonces, siempre cuando uno empieza a hablar de lo que es la región dorsal, se tiene que hablar de los límites, o sea, de dónde hablamos de la región dorsal. A ver, levante la mano. ¿Desde dónde yo hablo región dorsal, muchachos? A ver, ¿quién me dice? Es amplio, ¿no? ¿Desde dónde? A ver, dime, a ver, Sanabria, ¿de dónde yo digo que es la región dorsal? ¿Cómo limita esto? De la parte superior por la línea nucal o protuberancia occipital externa y Así, por la entonces lo parte, voy a llevar. Así, ¿qué más? ¿Qué por la parte más? inferior por el sacrocoxis. Abajo el sacrocoxis, ¿no es cierto? Que está aquí. Lógicamente así es. Pero eso les vamos a agregar, miren, en el límite superior está no solo la línea nucal, sino, ¿qué cosa es esto? Las apófisis mastoides. Inferiormente, si ustedes ven, vamos a encontrar el sacrocoxis, pero también vamos a encontrar el borde posterior de la espina ilíaca postero superior de ambos lados. O sea, las espinas ilíacas que tienen que tener este concepto importante. Lateralmente son los bordes externos, vean ustedes, de este músculo que vamos a hablar, el trapecio, y el otro, el dorsal o el dorsal o el gran dorsal, el dorsal ancho, y los bordes externos del trapecio. El dorsal ancho tiene una característica especial que tiene como punto de referencia lo que nosotros llamamos la línea axilar posterior. El punto siempre, cuando vean tórax, cuando vean abdomen, les van a hacer una línea importante que a nivel de la axila parte y tiene como punto de referencia. La línea axilar posterior la utilizan, ¿por qué? Porque esa línea es la que tiene relación directa con el dorsal ancho, por el borde externo del dorsal ancho. Entonces ese es un punto de referencia importante. Ahora, estos músculos de la cadena dorsal, y hoy día vamos a hablarle de los, como les dije, de los extrínsecos y cómo están constituidos estos músculos extrínsecos, ¿no? Extrínsecos. Es un nombre que siempre van a utilizar y los van a ver en el curso, ¿no? Están hablando de los extrínsecos. Acuérdense que hablé de los extrínsecos de la laringe, ¿se acuerdan? O sea, la idea es esa, extrínsecos son los que tienen inserción vecino en órganos o estructuras vecinas, pero llegan al dorso. Dentro de esos extrínsecos vamos a ver, los vamos a dividir en tres niveles, Pero antes de empezar, quiero decirles
que una cosa es los músculos que están en la región dorsal, evidentemente, divididos en planos, y otros son los de la región de la nuca. ¿Ya? Entonces les voy a hablar también casi al acabar la región nuca. La nuca tiene planos y que va a compartir con lo de la región dorsal, algunos. La piel de esta región es una piel gruesa, vean ustedes, hipercromática, más gruesa en la región de la nuca, porque es la zona donde nosotros nos apoyamos al descansar, a echarnos, al dormir. Es mucho más gruesa que la región anterior. Entonces, es por eso que conserva esas características. Si yo retiro la piel de esta región, voy a encontrar una fascia y un celular subcutáneo escaso, hay celular grasa de relleno, y vasos y nervios superficiales, que son ramas perforantes de las raíces posteriores de la médula espinal. Y vamos a encontrar irrigación también, que son las ramas perforantes de la aorta, que van a irrigar todo este sector, todo este sector. Entonces, se ha clasificado a los músculos de la celda extrínsecos del dorso. Entonces, aquí tienen, vean ustedes, siempre la línea nucal. Porque si yo les pregunto, a ver, que eso lo hemos hecho en teoría, díganme, puedo decir, de los siguientes músculos, uno no tiene inserción en la línea, en la protuberancia occipital externa. A ver, pero para eso tengo que saber qué músculos insertan, que ustedes conocen, todos los que conozcan, a ver, que se insertan en la línea nucal. A ver, ¿quién me dice? Hay varios, ¿ah? Que conozcan, porque yo les hago esta pregunta porque han hecho en teoría esto. ¿Cuáles son? A ver, ¿quiénes insertan en la línea nucal? Hay uno que les he dicho yo, que lo hemos visto y lo voy a hablar ahorita. ¿Quién sabe? A ver, Nayeli, ¿cómo se llama ese? ¿Mm? El trapecio. Así es, pues, el trapecio, pues. El trapecio, pues. Entonces, el trapecio es importante, incluso está dentro de los músculos extrínsecos. Ya veremos otros, como son los esplenios, los semiespinosos. Vamos a ver esos músculos importantes que tienen inserción aquí. Y uno de los músculos pequeños llamados oblicuos y rectos. Miren ustedes el vértice del coxis, todo esto es el dorso. La idea que quiero que lleven es que los músculos de esta región, los propios intrínsecos, parecen músculos muy pequeños que actúan a manera de unas, ¿han visto los buques de vela? Cuando usan esos arbotantes y que los traccionan hacia arriba, cada uno tiene, es similar, ¿no? Tiene pequeños músculos que tienen inserciones muy próximas y que permiten que la columna vertebral tenga movimientos de rotación, de flexión y tenga movimientos de extensión, que son las principales. A esos pequeños músculos que vamos a ver los vamos a llamar rotadores. Ahora, externamente están aquí los músculos que los estoy observando, que son del primero, segundo y tercera capa. En eso sí estamos de acuerdo y se les va a tomar en el examen. Díganme, los de primera capa ya las conocemos. Trapecio y el gran dorsal. A ver, el trapecio, rápidamente, inserciones, levanten la mano. Ya pongo nota, ¿eh? A ver, Rubio, vamos, ¿cuáles son las inserciones que tú conoces del trapecio? ¿Eh? ¿Cuáles? ¿Mm? ¿Qué dice Joel? ¿Me escucha? ¿Me escucha, profesor? Sí, dime, sí te Allá, escucho. un tercio lateral de la clavícula, el acromión, la espina de la escápula y inserción en la línea nucal superior, la protuberancia occipital, el ligamento nucal o los procesos espinosos de la vértebra C7-T12 y los espinosos del lumbar y el sacro. Así es. Evidentemente, el trapecio tiene inserciones en la línea nucal. Si hablamos en la columna, se inserta en todas las apófisis espinosas cervicales
y las 10 primeras torácicas. ¿Ven? De ahí ya saben a dónde se va, a la espina de la escápula en el labio superior, y por delante se va al acromion, y lo que por delante se va al borde posterior de la clavícula. Entonces, este músculo es un músculo triangular o trapezoidal que tiene funciones importantes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas funciones? A ver, Torres, Liz, ¿cuáles son las funciones que conoce del trapecio? ¿Mm? ¿Qué funciones tiene? Sí, doctor. Entre las funciones es, por ejemplo, la estabilización de la escápula. También nos ayuda a hacer el movimiento de la escápula, que es la elevación. También sobre la parte de la cintura escapular. Contribuye también a lo que podemos hacer en el caso que está en la cabeza, funciona de extensor, tanto para la cabeza como la columna. Así es, el llamado trapecio tiene funciones múltiples, como son, no solo estabiliza a la columna, sino que permite la flexo-extensión, aproxima las escápulas, extiende la nuca. Vean ustedes, es inervado, al igual que el esternocleidomastoideo, por lo que es la raíz accesoria del espinal, y tiene inervación propioceptiva profunda inconsciente. Vean ustedes, eso lo vamos a ver en neuro, los tipos de sensibilidad, ¿no? Porque es inervado por el C3, C4. Ahora, el gran dorsal está en el mismo nivel. Este gran dorsal tiene una característica especial. No solo se inserta superiormente en el fondo del canal bicipital, sino que se inserta también en las apófisis espinosas. Todas las lumbares, en lo que es la fascia lumboiliaca, todas las lumbares y las 5 a 7 últimas torácicas. Vean ustedes. Por lo tanto, al estar insertado en las costillas, tienen funciones respiratorias accesorias. Siempre les he dicho, músculos que tengan inserciones en las costillas y que tomen un punto fijo, sea por arriba, superiormente o inferiormente, van a ser respiratorios accesorios. En el caso del dorsal ancho, al tener dos tipos de fascículos, lo voy a dividir. Los fascículos superiores tienen función inspiradora accesoria. Son inspiradores. Cuando yo ingreso aire a mis pulmones, inspiradores. El otro, los últimos fascículos más distales son expiradores. ¿Ya? Entonces, esa es su función. El gran dorsal es inervado, parte del plexo braquial lo inerva, pero también las raíces de donde emergen, que son las raíces lumbares y las últimas torácicas. Entonces, este es primer plano. Segundo plano, voy a tener este músculo, que es el elevador del escápula, y los romboides, que yo generalmente los romboides los considero un solo músculo, pero los libros lo consideran el menor y el mayor, ¿no? Bueno, lo pondremos acá. El menor siempre es más proximal y el mayor es distal. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se inserta el elevador de la escápula? A ver, vamos. ¿Quién me dice? A ver, Jan Sánchez. ¿Se me escucha, profesor? ¿Dónde? ¿Me escucha? Dime, te escucho. En el ángulo superior y borde medial de la escápula. Ya, y de ahí, ¿a dónde vas, fascículos? ¿A dónde va? ¿Quién sabe? A ver, Joel, dime, ¿a dónde va? A los tubérculos posteriores de la vértebra C2, C6. ¿De qué número? C2, C6. C2, C3, C4, C5, C6. No, mira, se inserta. Si yo miro, y hoy día voy a utilizar esto en cuanto a inserciones,
cuando yo enseño me gusta mucho que sepan qué cosa es la inserción, ¿ya? Las inserciones que yo estoy observando en el caso de los músculos del dorso son muy importantes. Aquí tengo las apófisis espinosas y acuérdense que hay una bituberosidad. ¿Qué significa? Que las apófisis transversas o masas laterales se dividen en dos tubérculos. Lógicamente se van a insertar en los tubérculos posteriores. En el caso del elevador de la escápula, la inserción proximal va a ser en los tubérculos posteriores de 1, 2, 3 y 4. En el ángulo superomedial y se va a los tubérculos posteriores de las vértebras. O sea, está incluido el axis y el atlas, porque va muy alto. En cuanto a inervación, evidentemente son inervados por ramas del plexo cervical. En cuanto a los romboides son músculos que se insertan en la cara medial o espinal de la escápula, pero se van a las apófisis espinosas. La mnemotecnia, para que no se olviden ustedes, va a ser, entonces yo le voy a poner, es 2, 4, o sea 24. Eso significa que los romboides se insertan, vamos a poner, en las dos últimas cervicales y las 4 primeras. ¿Me entienden? Se entiende apófisis espinosas, pues, ¿no? Las apófisis espinosas. Es la manera de que yo no me olvido. Cuando uno estudia, no solamente medicina, vean ustedes, la parte médica, el médico tiene que tener una capacidad de síntesis, de resumir las cosas y obtener una información, pero para eso tienes que acordarte y hacer algún tipo de mnemotecnia, acordarte. Entonces tenemos, vean lo que es la inserción a nivel de las apófisis espinosas. Cuando yo digo dos últimas cervicales, se entiende que son las C6 y C7, así. Y cuando digo las 4 primeras torácicas de la T1 a la T4. En cuanto a la inervación, fácilmente tienen que saber que por ahí salen las raíces. Los romboides reciben inervación prácticamente de las raíces que salen en ese sector. Van entonces de la C6 a la T4, principalmente. Los romboides estabilizan la columna, pero también aproximan las escápulas, es decir, hacen la flexión y la extensión del dorso concomitantemente con todos estos músculos de esta celda posterior. Entonces no se olviden, la segunda capa a nivel es los elevadores y los romboides. En el tercer nivel estoy observando un músculo compuesto que son los serratos. Doctor, usted me habló de un serrato cuando estuvimos en miembro superior, ¿se acuerdan o no? Ese es el serrato mayor, el serrato anterior. Entonces, estos son los mayores. Pero aquí en el dorso están lo que nosotros conocemos como serratos menores. Pero están atrás y está arriba. Entonces se va a llamar serrato menor, atrás, postero, superior. Es menor, postero, superior. Este serrato también se le llama cefálico. Aquí lo tenemos, vean ustedes. Este es el serrato. Y luego tenemos el otro serrato, que es el serrato menores, postero inferiores, que le llamamos también caudal. Estos músculos tienen inserciones, para que no se olviden. Les voy a poner acá 23 aquí
y 23 aquí. Eso significa que los serratos se insertan en las dos últimas cervicales y las tres primeras torácicas. ¿Entienden? Era no olvidar. ¿Y dónde se inserta el serrato menor posterior inferior? Igual, 2, 3, pero ahí sería las dos últimas torácicas. Entonces pongo T2 y las tres primeras lumbares, L3. Entonces ahí se insertan los serratos. Entonces iban a la línea media, a las apófisis espinosas de esos sectores. En cuanto lateralmente, los serratos se van a ir, vean ustedes, a los ángulos costales. Cuando yo digo ángulos costales es el momento en que la costilla cambia de dirección. El serrato superior menor se inserta en las cuatro primeras costillas y el serrato inferior en las cuatro últimas. Por lo tanto, los serratos tienen función. El superior va a ser inspirador. Y el inferior va a ser expirador principalmente. Entonces, vean ustedes los serratos. Doctor, si usted me dice que es el serrato menor posterior superior, se inserta en 23, ¿no? Y los romboides se insertan en 24. Eso significa que si yo saco el romboides, vean ustedes, debajo, desplazo el romboides a un costado, voy a observar el serrato menor superior, hasta C3, hasta este pedacito. ¿Ven? O sea, debajo de los romboides voy a encontrar el serrato menor posterior superior, porque pertenece a la tercera capa. ¿Me entendieron eso? Entonces ya estoy abriendo capas en el dorso. Trapecio dorsal ancho, elevador de la escápula, los romboides y en tercer los serratos. Cuando yo digo entonces de inervación del serrato posterior superior, inmediatamente pues pienso de las raíces que van a salir. Cuando digo cómo sería la inervación, evidentemente va a ser, si son las dos últimas cervicales, sería a través de la C6 hasta la T3, principalmente. Y las que inervan a lo que es el serrato inferior o menor, es las dos últimas torácicas, entonces yo sería, que va a ser la T11, ¿cierto? Sí, L3. Ahí salen las raíces para dar inervación a esos músculos. Entonces que quede claro cómo es la distribución de los extrínsecos. En esta clasificación es uniforme, ¿ya? No hay variante ni no hay variación. Muy bien, aquí tienen los músculos, creo. Ahí tienen el trapecio. Vean ustedes, elevan, es decir, flexionan, extienden, deprimen la columna. Igualmente, ya saben quién lo inerva, qué tipo de inervación tiene el trapecio, ¿no? Y entonces es importante que tengan, aquí tienen el trapecio con sus fascículos y el gran dorsal, como les dije. Vean, tiene fascículos superiores, ahí está, que se insertan y que se fijan en el húmero son inspiradores, así es. Y los inferiores, expiradores. ¿Qué significa expirador? Cuando uno bota, baja, desciende las costillas. Inspira, amplía, eleva costillas. Cuando desciende, expira, bota el aire, desciende o baja las costillas. Igualmente es inervado por las ramas dorsales, como le dije, ven, de las raíces que salen de ahí, de las inserciones. Ahí lo tienen. Aquí estamos observando los serratos menores, ahí los tienen.
Estos serratos menores, vamos a ver si los vemos acá. Ahí tiene el elevador de la escápula. Y esta imagen me va a dar, vean ustedes, la información de un triángulo. El cuello y la nuca y la región dorsal. Vamos a tener triángulos. Aquí tengo un triángulo, vean ustedes, que va a estar dado. A ver, ¿cómo se llama este triángulo? Ahí lo estoy observando. 1. Luego tengo 2. Y luego tengo 3. ¿Cómo se llama este triángulo, muchachos? Ese triángulo, ¿cómo se llama? Ese es el escapular posterior. ¿Cuáles son los límites de ese triángulo escapular posterior? A ver, ahí lo estoy señalando. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, ¿ah? A ver, Salomón está. Salomón, Sí, sí, profesor, aquí estoy. ¿qué pasa? ¿Estás callada? A ver, Salomón. ¿Ah? ¿Cuáles son los límites? No sabría decirle, profesor, disculpe. A ver, los límites del triángulo escapular posterior son los siguientes. Hacia arriba y afuera el elevador de la escápula. Inferiormente el romboides menor. Y lateralmente un esplenio, que lo veremos ahora, que es el esplenio de la cabeza, o capitis. El contenido va a ser importante porque por ahí va a ascender a la nuca la arteria escapular posterior o escapular dorsal con su nervio. Repito entonces, este es un triángulo llamado escapular posterior, de los 4 que vamos a ver el día de hoy, que tiene como límites el elevador de la escápula, el romboides menor y el esplenio capitis o de la cabeza. Ahí tienen entonces las inserciones de los romboides que les dije yo. Vean ustedes, los ha separado, pero si yo los uno, van a ver ustedes que va a estar desde 2 a 3, ¿no es cierto? Las 2 últimas cervicales hasta las 3 a 4 primeras torácicas. El otro, ahí están los serratos, miren. Los serratos eran 2-4, 2-4. ¿Qué significa? Que se insertan las 2 últimas cervicales, así es, y las 3 primeras apófisis espinosas, en el caso superior, torácicas. Así es, ahí está, pues, que C6, C7, las 2 últimas y las 3 primeras torácicas. Y en el otro era T11 y 2 últimas torácicas y las 3 primeras aproximadamente lumbares. Uno es inspirador y el otro es expirador. Entonces queda claro que estos músculos están en la tercer nivel o capa de los extrínsecos. No, mira, estoy hablando de extrínsecos. Ahí lo tienen. En el examen yo les tomo aquí. ¿A esto qué cosa es? Es ese romboides, profesor. ¿Qué músculo es este? Serratos. Ahí tienen los otros serratos. Una pregunta de examen. Ese serrato. Serrato menor, posterior, inferior. O caudal. No, ahí están los serratos. Entonces, todos ellos acá se ha retirado lo que son el trapecio y el gran dorsal. Y se ha retirado, en el caso del lado derecho, el romboides. Aquí sí está el romboides en este lado. Vamos a ingresar ahora a los intrínsecos. El concepto de intrínsecos es que son los músculos propios de la región. Moore los clasificó en 3 niveles.
El primer nivel, dijo, de la capa superficial. En la capa superficial voy a tener a los esplenios. Y entonces ya estamos hablando de este músculo. Los esplenios. Los esplenios tienen una característica. Miren ustedes. Tienen una inserción distal común. Pero cuando ascienden a la nuca se dividen. Una porción le voy a llamar capitis o de la cabeza, que es esta, y otra porción la voy a llamar cervicis o del cuello, que es esta. Pero los esplenios son muy importantes. Están insertándose, como le dije, en las apófisis espinosas, pero los dos esplenios distalmente se insertan otra mnemotecnia en 7-4. Eso significa que se insertan en la última cervical, o sea, pondría yo C7, y en las 4 primeras torácicas, T4. ¿Entendieron? Y nunca me voy a olvidar, pero en las apófisis espinosas. Claro, pero estos esplenios cuando ascienden a la nuca se dividen y se separan. Hay uno que se va a la cabeza y le llaman de la cabeza. Ese músculo se va a insertar en 2 puntos. Acuérdense que hay 2 esplenios en ambos heminucas. Uno se va a insertar en la línea nucal superior o protuberancia occipital externa y en el mastoides. Y ese esplenio, muchachos, es este. Ahí lo tienen, línea nucal superior y en el mastoides. Ese es el esplenio de la cabeza. Y el otro se va a insertar en las apófisis tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 3 primeras cervicales. O sea, atlas, axis y las C3. Doctor, entonces, ¿qué significa? Que el esplenio del cuello va a ir, entonces sale de la inserción que les dije anterior y se va a ir acá. 1, 2 y 3. ¿Me entendieron? Ahí lo tienen entonces. Y más aún, los esplenios en la nuca, si les tomara yo el examen, en la nuca hay 4 planos. Miren, 4 planos en la nuca. El primer plano en la nuca, y lo comparten todo, es el trapecio. Copien esto. Doctor, el trapecio está dentro del plano, del primer plano del dorso, sí, y en la nuca, sí. En el segundo plano de la nuca voy a tener los esplenios. Claro. ¿Cuál es el segundo plano del dorso? Extrínsecos. Ahí están los romboides y el elevador de la escápula. En el tercer plano de la nuca voy a tener los semiespinosos. Quiero hablar dentro de un momento. Que van a ser también del cuello y de la cabeza. Y ahí los estoy viendo. Si quisiera ver, ahí están. Ahí lo estoy viendo. Estos son los semiespinosos. Y en el cuarto plano de la nuca tengo los músculos rectos y oblicuos. Esos sí son propios de esa región. Esto lo hago para que ustedes vean ustedes y puedan
comparar y saber estos músculos cómo están y dónde se dirigen y cómo se clasifican. Entonces, no se olviden el esplenios de la cabeza y del cuello. Miren dónde se inserta. Apófisis espinosas de la última cervical, 4 primeras torácicas, pero al ascender el de la cabeza, por eso se le llama capitis, se va a la línea nucal y al mastoides. Y el cervicis, por eso se llama cervicis, porque tiene inserción en el cuello. Se va a los tubérculos posteriores transversos de 1, 2 y 3. ¿Y quién más se insertaba ahí? Hagan memoria. El elevador de la escápula, ¿se acuerdan o no? ¿Qué significa? Que por debajo del elevador de la escápula está el esplenio del cuello. Solo que el elevador del escápulo va a estar considerando uno más, ¿no es cierto? Porque el elevador de la escápula se va hasta el cuarto, mientras que el esplenio del cuello se queda en el tercero. En cuanto a la inervación, dependiendo del sector, por eso le llaman monometaméricos, dependiendo del sector. La zona del esplenio, tanto cabeza como el cuello que está en la nuca, son inervados por C2, C3. Las ramas dorsales de C2, C3. Y la zona del esplenio que está distalmente son inervados por las raíces que salen de aquí. Entonces, tenemos, muchachos, los músculos del primer plano intrínsecos, esplénicos. ¿Está claro? Ahora me voy al segundo nivel o intermedio. Aquí están dos grandes músculos. Uno lo voy a llamar y vamos a ponerlo acá, es importante, es el famoso longísimo o dorsal largo. Y el otro es el llamado iliocostocervical. Estos dos músculos son importantes porque estabilizan esta columna. El longísimo, que ustedes lo ven aquí, es un músculo asentado, largo, está en la línea media de la columna. Hay dos longísimos porque estamos escribiendo una parte. Tiene inserciones en 3 porciones, le llaman una porción lumbar, una porción o pars torácica y una porción de inserción o pars cervical. O sea que así se lo describen al longísimo, ¿no? ¿Qué significa? Que el longísimo se inserta en la fascia lumboiliaca, en cresta ilíaca. Sus fascículos se insertan en las apófisis transversas lumbares. Esa sería la porción lumbar. De ahí sus fascículos saltan a insertarse en las transversas de todas las torácicas. Esa sería la porción torácica. Y de ahí asciende a las transversas de las cervicales. Esa sería la porción cervical. Con la salvedad que la porción del longísimo dorsal largo, voy a ponerlo acá, que se inserta en el cuello arriba, recibe el nombre, se lo conocía antes como complejo menor. Entonces, longísimo, ahora se lo debe llamar semiespinoso el cuello. ¿Entienden? Doctor, pero estos músculos en el cuello, ¿dónde, en qué plano estarían? Acá está, pues, está en la nuca, perdón, estarían en el tercer nivel. O sea, cuando yo levante los esplenios, encuentro a esta porción del longísimo, que es el semiespinoso del cuello. Queda claro, ¿eh? Segundo, el iliocostocervical. Este músculo
es más externo, iliocosto cervical. También tiene 3 porciones, una porción lumbar que se inserta en la fascia lumboilíaca, una porción torácica que tiene inserciones en los ángulos costales de las costillas, de las 12, y una porción cervical que refuerza y va a las apófisis transversas también. Estos dos músculos, muy acintados, tienen función estabilizar la columna. Son como función principal flexo, extensiones de la columna. Y por último, hay uno que está, y Moore lo considera dentro de la capa intermedia, es el interespinal, que va de apófisis espinales saltando a apófisis espinosa, a apófisis espinosa, saltando a veces una o dos, por eso le llaman interespinal. ¿Qué capa estoy? Intermedia. Y tenemos que Moore clasifica una capa profunda. La capa profunda, todos estos músculos tienen, una disposición oblicua. Y vamos a tener en 2 niveles, la capa mayor y la capa menor. De la capa mayor están 3. El famoso semiespinoso, el multífidos y rotadores. Este es, dentro de la clasificación de estos músculos profundos, es el origen de todos los subsiguientes. Para llamar un músculo, vean ustedes, rotador, pongo un ejemplo, sea cual sea la vértebra a la que me refiero, estoy agarrando en forma inopinada, vean ustedes, ahí tenemos acá cualquier vértebra, puede ser cervical o torácica, con sus apófisis espinosas, y sus tubérculos posteriores de apófisis transversas. El rotador, o significado de rotador, que está en esta capa profunda, son músculos que tienen una condición, que se insertan en una apófisis transversa de una vértebra y van a la espinosa inmediata superior. ¿Me entendieron? Ese es un músculo rotador. Monometaméricos, son cortos. Aquí también están, van de una transversa a una espinosa. Ahí lo tienen. Ese es rotador. Van de una transversa a la espinosa que está por arriba. Ese es rotador, igual acá. Entonces, eso es un músculo rotador. Pero estos rotadores profundos están familiarizados con los multífidos y los semiespinosos, tienen el mismo significado. Los multífidos, a su vez, se dividen en brevis o cortos y largos o longus. Los multífidos, miren lo que hace. En el caso del multífido, toman también, vamos a hacer acá, supongamos, aquí tienen la apófisis transversas. El multífidos brevis, lo que va a hacer es, vean ustedes, va de una apófisis transversa, cumple el mismo requisito que el rotador, va a una apófisis espinosa, pero deja una libre. ¿Ven? Va acá. Ese es un multífido corto. Este otro multífido corto, vean ustedes, va de una transversa a una espinosa, pero deja hacia arriba una libre, no se va hasta acá.
¿Entendieron? Tiene significado de rotador, pero es multífido corto. En cambio, el multífido largo lo que va a hacer es esto, va de una apófisis transversa, vean ustedes, y salta dos. ¿Cuáles serían? Se va hasta acá. Deja dos arriba libres. Va de acá, de una apófisis transversa, y se va hasta arriba. Ese es un multífido largo, pero tiene el mismo significado de un rotador, porque cumple ese requisito. Va de una transversa a una espinosa. ¿Me entendieron? Esto está en la capa profunda. Y el semiespinoso es igual, tiene un mismo significado rotador, pero el semiespinoso, vean ustedes, va de una transversa y salta 3 a más. ¿Ah? Ese es el semiespinoso. Y tiene el mismo significado que un rotador, son la diferencia. ¿Por qué? Porque va la espinosa que está arriba, con la diferencia que todos, en el caso del corto, deja libre una arriba, pero va la espinosa que está ahí. En el caso del largo deja 2, y en el semiespinoso deja 3. O sea, esta sería la madre, pues esta es la reina madre, sobre esto rotan los demás. Un músculo rotador. ¿Me entendieron? El rotador va hacia arriba, nada más, a la inmediata superior. Con una característica, el semiespinoso que va a insertarse al cuello, a la nuca, el fascículo de ese semiespinoso se va a llamar semiespinoso de la cabeza. ¿Está claro? O sea que el semiespinoso de la cabeza es el fascículo del plano profundo, de la capa mayor en el dorso, pero en la nuca está en el tercer plano. Se le va a llamar semiespinoso de la cabeza. ¿Me entendieron? Entonces, los de la capa profunda, Moore dijo, bueno, de la capa mayor son todos los que tengan significación de rotador. Ya, uno salta 1, 2 y el otro 3 a más. El que es pequeño y no salta ninguno y va a la inmediata superior es el rotador. También conocido, también se le llama el transverso espinoso. Está claro, ¿no es cierto? Entonces tienen ustedes ahí lo de la capa mayor profunda. Pero aún así, debajo de ese nivel, de esa capa profunda, hay unos que son de la capa menor. De la capa menor, vean ustedes, ahí tiene los transversos espinosos, como le dije, este es un rotador. Que dice acá, vamos a ver, este es un rotador, ¿no es cierto? Rotador. Ese es el significado. Vamos a verlos acá, a ver. Ahí está el multífido, el corto salta 1, deja libre, el largo salta 2, pero todos, vean ustedes, tienen la significación de rotadores, como son el transverso espinoso. Cuando uno dice significación de rotadores, es que adoptan esa misma posición, de abajo hacia arriba. Y la función, como rotador, van a hacer, vean ustedes, flexionar la columna y lateralizar la columna. Entonces, no se olviden, rotador, multífidos brevis, multífidos largos y semiespinoso, con la salvedad que el semiespinoso en la cabeza se le llama así, semiespinoso en la cabeza, que antiguamente, cuando a mí me enseñaron, hace 2 años que acabé el curso yo, lo llamábamos complejo mayor. ¿Ya? Listo, vamos. Ahí tienen el semiespinoso, ¿ven? Y los multífidos brevis, los cortos
y el transverso espinoso, o rotador. Llamámosle rotador nomás, ya entiendo. Y cuando me digan rotador, yo ya sé que es transverso espinoso va a la inmediata superior. Ahí está el semiespinoso. ¿Qué dice acá? Se lo conoce como complejo mayor. Así es. El semiespinoso, entonces, de la cabeza, se va a insertar, entonces, pregunta de examen, mnemotecnia. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner acá, muchachos. Para que se note. Vamos a ver acá. 4-6. Esa es la mnemotecnia del semiespinoso. Lo digo 4-6. Doctor, se va a insertar en las 4 últimas cervicales, C4, y las 6 primeras torácicas, T6. ¿Qué dice acá? C4, T6. Pero ya no serán en las apófisis espinosas, sino en donde, en las transversas. De ahí sube el semiespinoso de la cabeza y se sitúa entre las dos líneas nucales. Hay una superior, la más importante, y la inferior. ¿Me entendieron eso? Ahí se sitúa el semiespinoso. Y lo vamos a ver. Aquí tienen lo de la capa menor. ¿Se acuerdan? Habían de la capa profunda mayor, los semiespinosos, multífidos y el rotador. Ahora hay una capa profunda menor, que son los interespinosos, los intertransversos y los elevadores de las costillas. Eso significa que si yo tengo vértebras, vean ustedes, con sus apófisis transversas, vamos a tener que los interespinosos solamente van de apófisis espinosa a espinosa, superior e inferior. Y los intertransversos van de tubérculos posteriores a tubérculos posteriores de las transversas. Los elevadores de las costillas solamente los vamos a tener a nivel torácico. Se insertan en una apófisis transversa de una vértebra torácica a un ángulo costal de la costilla inmediata inferior. Repito, se va de la apófisis transversa al ángulo costal de la costilla que está por debajo. Solamente la voy a tener, si les dicen elevador de las costillas, a nivel, para dar un rango mejor, de la C7, la última cervical, a la, vean ustedes, T11 en promedio. Entonces, ahí tenemos los elevadores de las costillas. Eso dijo Moore. Bien, sencillo, ¿no es cierto? Entonces dijo aquí vamos a tener entonces una serie de planos superficiales, esplenios, intermedios, el longísimo y el iliocosto cervical, y profundos, que lo dividen en capa mayor, los semiespinosos, multífidos y rotadores, y lo de la capa menor, estos, interespinosos, intertransversos y elevadores de las costillas. Queda claro, ¿eh? Seguimos acá. Pero también tenemos, aquí tienen los esplenios, ¿ven? ¿Se acuerdan que dije los esplenios 7-4 y se van el de la cabeza a la línea nucal y al mastoides? Y el del cuello se van a las apófisis transversas posteriores, C1, C2, C3. Pero aquí vamos a tener el segundo triángulo. Este triángulo en el cuello va a llamarse triángulo de los esplenios. A ver, ¿cuáles serían los límites? ¿Quién me dice? A ver, levanten la mano. Triángulo de los esplenios.
A ver, ahí lo estoy haciendo. ¿Cuáles serían esos límites? A ver, ¿quién me lo dice? A ver, les ayudo. Arriba, la línea nucal. ¿Está bien? La línea nucal. ¿Y qué más hacen ese triángulo? A ver, Rubio. ¿Quién más hace ese triángulo? Lo va a hacer los bordes laterales y mediales del esplenio capitis o de la cabeza. ¿Está bien? Repito, el triángulo de los esplenios está entre la línea nucal y los bordes laterales y mediales de los esplenios de la cabeza. En la profundidad de ese triángulo está el semiespinoso de la cabeza. Ahí está el fondo, el semiespinoso. Acuérdense que está en tercer nivel en la nuca. De ahí, ¿qué voy a encontrar? A la arteria occipital, que sale y se va al cuero cabelludo dividiéndose en una rama superficial y profunda. ¿Qué más voy a encontrar? ¿Qué dice Flavia? Doctor, ¿el nervio occipital mayor también está ahí? Así es el que iba a hablar. Voy a encontrar al que se llama Arnold Plaque, sale por acá, importante. Y lo voy a escribir, y le llaman el nervio occipital o suboccipital mayor. Pregunta de examen. Mayor, también conocido como Arnold. Ahorita estoy en la nuca. En la nuca vamos a tener, muchachos, la inervación de 4 raíces, que les voy a llamar C1, la raíz posterior de C1, C2, C3 y C4. Cuando yo les diga inervación de la nuca, es decir, solo de la nuca, ahí están estos nervios. El Arnold es el C2. Tiene una característica, como veremos, bordea uno de los músculos profundos, el oblicuo inferior, y asciende a la superficie. ¿Qué significa? Que va perforando todos los músculos que están acá. Esplenios, trapecio, y se va al cuero cabelludo. ¿Me entiende? Tenemos entonces, como veremos más adelante, los demás nervios en esta región. Entonces, el triángulo de los esplenios tiene como contenido, evidentemente, la arteria occipital. ¿De dónde es la arteria occipital? De la carótida externa. Bueno. Esa es la arteria del cuero cabelludo que aborda la cabeza por la región occipital y por eso recibe ese nombre. Y la vamos a ver en cabeza. Y el Arnold que asciende. Entonces, ya tienen el otro triángulo de los esplenios. En cuanto a las funciones de los esplenios, ya lo dijimos, extienden la cabeza y el cuello, son extensores y flexores. Si actúa uno, flexiona de un lado, y si actúan dos, hacen la extensión. Aquí tienen lo que dije, el ilio costo cervical hacia afuera y el longísimo que está acá por dentro, dorsal largo. Ya lo hemos visto ese. Igual acá. Aquí tenemos el longísimo, siempre es medial. Acá está, este es el longísimo. Y por fuera el ilio costo cervical. Ahí tienen el longísimo con sus 3 porciones que les dije, cervicales, torácicas y lumbares.
con la salvedad que les dije que el fascículo del longísimo o dorsal largo que llega al cuello se le llamaba antes complexo menor. Así es. Excelente. ¿Y se inserta en dónde? En el mastoides principalmente. Como todos los músculos del dorso, si se contraen unilateralmente, flexiona el lado que se contrae la columna. En cuanto a la inervación, como es un músculo muy largo, va a estar compartido lógicamente, por todas esas ramas dorsales que salen desde C1 hasta T12, y hasta las lumbares, perdón, porque se van hasta la cresta ilíaca. Igual acá, ¿no es cierto? El longísimo y el hilo corto cervical, que ya hablamos. Igual acá. Estos son de la capa profunda, el semiespinoso, los multífidos y rotadores. Entonces yo lo hago para que fijen el concepto. El semiespinoso tienen ese significado de rotador, van de una transversa a una espinosa dejando libre 3 hacia arriba. Pero cuando llegan al cuello, se les va a llamar semiespinoso de la cabeza. Y en el cuello, el semiespinoso era conocido como complexo mayor. ¿Y dónde se insertaba? Se insertaba principalmente el complexo mayor, se insertaba en las 4 últimas cervicales y las 6 primeras torácicas hacia abajo. ¿Qué dice acá? C4, C6, así es. Eso es lo importante que tienen que saber. Por eso las inserciones, en el caso del semiespinoso de la cabeza, era 4-6. 4 últimos cervicales y 6 primeras torácicas. Pero apófisis transversas, ¿eh? Y de ahí suben. Vamos a ir por acá. Los multífidos ya los vimos, cortos y largos, con esa característica, ¿no? La idea que quiero que lleven es que los multífidos están en toda la columna. Están desde el hueso sacro, porque en el hueso sacro los tubérculos posteriores, muchachos, hacen las veces de apófisis espinosas y los tubérculos laterales hacen las veces de apófisis transversas, solo que en el sacro están fusionados, pero hacen las veces de esas estructuras. Igual vamos a ver los rotadores externos, de ahí salen todos los multífidos. O sea, a manera, vean, de cintas como un barco de vela, ¿no? Esos barcos que utilizan una serie de arbotantes para poner las velas, solo que uno, salta 2, otros dejan saltar hasta 3. ¿Me entendieron eso? Por eso siempre les dije, van de la parte posterior hasta arriba, hasta las cervicales. Este es el rotador. Cuando digo rotador, me estoy refiriendo a los transversos espinosos. Esta es la razón de todo. Sobre esto giran todos. Los interespinosos ya los vimos y los intertransversos también. Estos son de la capa profunda menor. ¿Ya? Capa profunda menor. Y elevadores de las costillas son de la capa profunda menor. Eso muro entonces. Vamos por acá. Igual acá. Aquí estamos viendo, vean los planos que tiene, parte de los planos que tiene la nuca. A ver, levanten la mano, a ver, ¿quién sabe? ¿Cuántos son los planos que presenta la nuca? ¿Quién me dice? A ver, Sánchez Castillo, vamos. Son 4 planos, profesor. ¿Cuáles son?
primer plano se encuentra el trapecio, en Así el es, segundo plano los esplenios, en el así tercer es, plano los semiespinosos, y debajo de los semiespinosos está el longísimo, y en el cuarto plano los músculos rectos y oblicuos. excelente, así tiene que pensar, así están los planos en la nuca. Si ustedes piensan así, inmediatamente asocian la irrigación y la inervación. Asocian la irrigación y la inervación. ¿Cuál sería entonces, cuando yo digo inervación, imagínense pues, que si yo tengo, como les dije, las cuatro primeras raíces dorsales, de C1 a C4, los planos más profundos, esos rectos y oblicuos, van a recibir la inervación de C1. Luego el C2 sería pues los esplenios y los semiespinosos, C2, C3. Y cuando llegan al trapecio, ya por eso me expliqué por qué el trapecio tiene inervación de C3, C4, por las raíces posteriores que salen de ahí. El único nervio que no asciende de las raíces dorsales de la nuca es C1. C1 se queda solamente inervar el cuarto plano. Vamos a ver por acá. Igual acá no. Esta es la clasificación que dio Gray. Aquí clasificó a los músculos del dorso del tracto medial y del tracto lateral. Del tracto medial eran cortos y largos. Y del tracto lateral también dijo cortos y largos, con la característica de los músculos del tracto medial cortos tendrían necesariamente, para ser de este grupo del tracto medial corto, tenían que tener inserción en una apófisis espinosa. Esa era la condición. ¿Entendieron? Para ser de corto, siempre en una apófisis espinosa. Ahí vamos a encontrar, ya lo conocemos, los rotadores, sí, transversos espinosos, los interespinosos, sí, el sacrococcigio, sí, porque era el último interespinoso que va al coxis, y estos tres los vamos a ver en el cuarto plano de la nuca, que son el recto posterior menor, el recto posterior mayor y el oblicuo mayor. En cuanto a los del tracto medial largo, estaban los que vimos, los multífidos, ¿se acuerdan? El semiespinoso y los espinales o interespinales. Pero los vamos a ver acá. Ahora, los interespinosos es lo importante que sepan dónde se insertan, ¿no es cierto? Van a apófisis espinosa, espinosa. Sacrococcigio es el último interespinoso porque va distalmente. Y estos son los rectos y oblicuos. Cuarto plano de lo que es la nuca. Y voy a tener los siguientes músculos. Para eso se dibujó aquí la línea nucal superior. Ahí tenemos la línea nucal superior. Así es. Tenemos el atlas con su tubérculo posterior y sus apófisis transversas, y el axis con su apófisis espinosa del axis y sus apófisis transversas. La inserción de estos músculos es la siguiente. Aquí tengo un músculo pequeño que recibe el nombre de recto posterior menor de la cabeza. ¿Este músculo dónde se inserta? Levanten la mano. El recto posterior menor de la cabeza. ¿Quién me dice?
¿Dónde se inserta? Este músculo se va a insertar en el... A ver, ¿qué dice Joel? ¿Dónde se inserta? Ahí está mirando. El recto posterior menor de la cabeza en el tubérculo posterior del arco de la vértebra C1 y la parte medial de la nuca inferior, el hueso occipital. Así es, el tubérculo posterior del atlas y a la línea nucal, pero por dentro. Luego tenemos otro músculo que también se los considera como el recto posterior, pero ya no sería menor, sino sería el recto posterior mayor de la cabeza. Este músculo se inserta en la apófisis espinosa, como ven aquí, del axis, más lejos, pero va a llegar a la línea nucal, por fuera del anterior. Entonces tenemos dos rectos posteriores porque están atrás, el menor y el mayor. Luego tenemos el oblicuo mayor de la cabeza, oblicuo inferior, que va desde la apófisis espinosa del axis a la transversa del atlas. Ahí la tienes. Apófisis Entonces, espinosas. doctor, el recto posterior mayor se estaría insertando por las vértices de la apófisis espinosas del axis. Sí, pero en la apófisis espinosa del axis, así es como le dije. Y va a la línea nucal, pero por fuera del recto menor, posterior menor. Luego tengo el oblicuo mayor de la cabeza. Se inserta igual en la apófisis espinosa del axis a la transversa del atlas. Y por último lo tengo a este de acá, que es el oblicuo menor o superior de la cabeza. El oblicuo menor se inserta en la apófisis transversa del atlas a la línea nucal superior por fuera de los anteriores. Esto me va a delimitar el tercer triángulo, ¿no es cierto? Este es el triángulo suboccipital, o también llamado triángulo de los oblicuos. ¿Cuál sería entonces el límite de este triángulo? A ver. ¿Quién sabe? ¿Cuál es el límite del triángulo de los oblicuos? A ver. Rubio, ¿qué sabes? ¿Cuál es el límite? Ahí lo estoy viendo. Profesor, lateralmente el oblicuo mayor de la cabeza, Sí, medialmente, medialmente lo que es el recto superior mayor de la cabeza y lo que es inferior, el oblicuo inferior de la cabeza. Así, o superior es el oblicuo menor o inferior. Está bien. O inferior. Acuérdense, esto es lo importante que tienen que saber en cuanto a la nomenclatura. A este de aquí le llamo oblicuo. Dime, Liz, dime. Profesor, lateralmente sería con el oblicuo superior de la cabeza, medialmente con el recto superior mayor, inferiormente con el oblicuo inferior, y ya el contenido serían la arteria vertebral y el nervio occipital. Así es, así es, ese es el contenido. Pero lo que quiero que quede claro para toda la mesa es que en el borde superior y lateral está el oblicuo superior, también llamado oblicuo menor. En el borde inferior está, como acá dice, el oblicuo mayor o inferior. Y por dentro el recto posterior mayor de la cabeza. Eso significa, muchachos, que el contenido va a estar por aquí. En la profundidad vamos a encontrar C1, la raíz dorsal de C1, y como dijo su compañera,
la arteria vertebral. Acuérdense que la arteria vertebral asciende por el tubérculo posterior del atlas y se introduce al agujero occipital. Pero en este triángulo va a quedar delimitado entonces el C1 y la arteria vertebral. Por lo tanto, todos los músculos de este cuarto plano de la nuca, sin excepción, son inervados por la rama dorsal de C1. Si le dicen oblicuo menor, C1, oblicuo mayor, C1, todos son C1. Queda claro, ¿no? Vamos a ver si tengo por acá. Ahí tienen el rotador, el transverso espinoso, los multífidos que acabamos de ver, ya cortos y largos, el semiespinoso. Así es, eso ya lo hemos visto. Hemos visto y descrito para eso lo que es el triángulo de los esplenios. Ahí tienen con su contenido. Entonces hemos visto hasta el momento 3 triángulos, ¿no es cierto? El escapular posterior, el de los esplenios, y ahora acabamos de ver el triángulo suboccipital o triángulo de los oblicuos. Ya lo hemos visto eso. Igualmente lo del tractus. Estos muslos clasifica dentro de los que son los de capa profunda. En cuanto a los intertransversos, son de la capa profunda menor. Aquí tenemos el oblicuo superior o menor. Todos son, en este caso, inervados por C1. Ya lo hemos visto el tracto largo, el esplenio también. Entonces aquí tenemos la línea nucal superior. Es importante, entonces, si yo les pidiera qué músculos insertan en la línea nucal superior, doctor, me diría, primero, el trapecio, ¿no es cierto? Segundo, el esplenio de la cabeza. Tercero, el semiespinoso de la cabeza. Cuarto, el recto posterior menor de la cabeza. 5, el recto posterior mayor de la cabeza. Y 6, el oblicuo llamado también menor o superior de la cabeza. Entonces ahí tenemos una relación de todos los músculos que nos interesa que conozcamos, que son quien tienen inserciones, ¿en dónde? En la línea oblicua, la línea nucal. ¿Ya, muchachos? Ahí los tenemos. Aquí tenemos esos músculos que acabamos de ver, llamados también los músculos suboccipitales, descritos cada uno de estos músculos y sus inserciones. Ahí los tienes también. El único músculo de la nuca de este plano que no participa entre los triángulos de los oblicuos y los rectos es el recto menor o recto posterior menor. El resto todos participan. Ahí están viendo ustedes cómo la arteria vertebral emerge a nivel de la apófisis transversa, agujero transverso del atlas, recorre el arco posterior para introducirse al agujero occipital. Por eso en este triángulo lo vamos a ver. En cuanto a la irrigación de la nuca es irrigada
por 4 arterias. Una ya la vimos, la vertebral, pregunta de examen. 2 es la arteria occipital. 3 es la arteria cervical profunda. Esta arteria la conocemos porque es una rama de la subclavia. Y 4, la arteria escapular posterior, que también la conocemos, que es una rama de la subclavia, o escapular dorsal. Entonces, irrigación de la nuca va a estar caracterizado por estas 4 arterias. Pregunta de examen. Irrigan la nuca. Cuando digo inervación de la nuca, vamos a tener a las raíces, como dije, de C1, C2, C3 y C4. La C1, la estamos viendo aquí, asciende por el triángulo suboccipital. C2, lo estamos viendo aquí, es el Arnold, que dice acá, occipital mayor Arnold, que es fácil distinguirlo porque es grueso, que por donde asciende, va a ascender, aquí está el Arnold, por el borde inferior del oblicuo mayor. Ubicas tú el oblicuo mayor de la cabeza, oblicuo inferior, y en el borde inferior asciende al momento de ascender, empezar a perforar los músculos, porque va a subir a la superficie. Quiere decir que va a perforar al semiespinoso y le deja un fascículo, va a perforar a los esplenios y le deja un fascículo, va a perforar al trapecio y le deja un fascículo para ir a inervar el cuero cabelludo. Ahí lo tienes entonces el Arnold. En la nuca vamos a tener el C3. El C3 está recorriendo por la cara medial, es más delgado, igualmente asciende a la superficie. Y por último, el C4 se distribuye por la cara inferior. Entonces, de esos, lógicamente, el C1 y el Arnold son más importantes. Vamos a verlo acá. Vean ustedes cómo el Arnold bordea el oblicuo inferior. Ahí lo estamos viendo. Cómo bordea el oblicuo inferior para ascender a la superficie y atravesar estos músculos que acabo de designar. Igual lo vimos ahí. El triángulo, ya lo dijimos, de los esplenios. Ahí está el otro triángulo escapular posterior. ¿Se acuerdan que les dije al iniciar? Que tiene como límites hacia abajo el romboides. Va a tener por fuera el elevador de la escápula y hacia arriba el esplenio de la cabeza. Ahí lo tienen. Ya están en condiciones de decir, entonces, miren, este esplenio está en la cabeza, está en el segundo plano. ¿Sí, claro? Sí, bueno. Y en el fondo se observa el semi-espinoso, que está en el tercer nivel. Entonces, para llegar a los rectos y oblicuos, tengo que levantar todo esto y poder enseñarles los rectos y oblicuos. Aquí está entonces el escapular posterior. Y el último triángulo que encuentro en el dorso es el triángulo de la auscultación, ¿no es cierto? Es un triángulo que es importante a la hora que ustedes examinan a un paciente. Es un sitio donde pueden escuchar mucho mejor los murmullos vesiculares durante la inspiración y expiración, que tiene como límites, vean ustedes, en el borde superointerno, el trapecio. Superoexterno tenemos el borde medial de la escápula e inferiormente el músculo dorsal ancho. Ahí lo tenemos entonces, el triángulo de la auscultación. Entonces hay 4 triángulos en el dorso y nuca, ¿no? Ahí los tienen. Vean cómo está acá, qué bonito, el Arnold.
como bordea el oblicuo inferior o mayor. Ahí está el oblicuo inferior, aquí tienes el oblicuo menor, perdón, el recto posterior menor de la cabeza. Aquí tienes el recto posterior mayor, este es el oblicuo inferior o mayor, y acá estaría el oblicuo superior o menor. Pero como punto de referencia importante para ubicar al Arnold en su ascenso e inicio, hace a nivel del borde externo e inferior del oblicuo inferior. Ahí asciende, ¿ven? Lógicamente aquí no están los demás músculos, solamente es para mostrar, ¿no?, cómo se va el cuero cabelludo. Y va dejando fibras para los que son la inervación de los músculos. Por lo tanto, si les digo inervación del semiespinoso de la cabeza, C2, C3, inervación de los esplenios, C3, C4, inervación del trapecio, C3, C4, va subiendo, pues. Igual acá, ¿no? Ahí está el Arnold. Igual acá está el C1 y parte del Arnold que sube por acá. Esto es una zona muy bien irrigada, ¿no? Tiene una gran irrigación y que, al igual que la vascularización, traumatismos a nivel de lo que es la región de la nuca e inicio de lo que es la región occipital sangran bastante por la presencia principalmente de la arteria occipital. Igual acá, ¿no es cierto? Ya les dije, toda inervación de la nuca, ramas posteriores de la C1 a C4. A nivel de la columna y el dorso, que no pertenezca a la nuca, son las raíces espinales o los nervios espinales que salen de las raíces medulares a nivel torácico, toracolumbar. Igual acá. Esto lo vamos a ver en neuro cuando se hable de la irrigación de la médula espinal a través del sistema de las arterias espinales. Solamente lo nombro aquí, pero no se les va a tomar. Eso es neuroanatomía para que vean que la médula colabora con arterias para la columna y para los músculos de esa región del dorso. Y por último, el sistema venoso, que son las venas yugulares posteriores en la nuca, que se forman, como dijimos, de las venas mastoideas de las condilias occipitales. Se unen y un solo tronco va a llevar y va a drenar hacia adelante, hacia la vena subclavia. Todas llevan a la vena subclavia. Muy bien, muchachos, esta es una clase relativamente corta. Ya hemos acabado con ustedes. Creo que el examen está programado para el día sábado a la 1 de la tarde. Ya, entonces, esta es la importancia. Y el día de mañana ya empezamos a cabeza. Mañana empezamos cabeza, y cabeza es un segmento quizás amplio y quizás más complicado por los elementos que vamos a encontrar. Son 7 clases en cabeza, así que por lo menos casi 3 semanas va a durar el segmento de cabeza, así que desde un inicio lean porque cada uno está concatenado con lo demás. Muy bien, nos quedamos acá, muchachos. Ya, cualquier pregunta, alguna duda, alguna pregunta, nada. Dime, Flavia. Sí. Te escucho. Ok. Doctor, buenas tardes. Le quería preguntar, lo que pasa es que del músculo esplenio, en teoría, nos dijeron que tenía una acción aislada y una acción conjunta. Entonces, quería saber si me podría explicar a qué se refiere como acción aislada y acción conjunta. Acuérdense que los esplenios, todo lo que he estado hablándoles son pares, que está en la línea media de la columna, me divide
hay dos esplenios de la cabeza, hay dos esplenios del cuello, hay dos semiespinosos de la cabeza. Cuando se dice eso es cuando actúa uno solo de los esplenios. Al actuar uno solo, lógicamente va a producir lo que es la flexión del lado que corresponde al músculo que está actuando. Pero si actúan los dos simultáneamente, los dos esplenios, va a haber una extensión, pues, va a haber una extensión y lo que se llama rotación. Por eso se dice siempre, esto que les he hablado son dos, ¿no es cierto? Hay dos dorsales anchos, hay dos esplenios de la cabeza, hay dos esplenios del cuello, hay dos semiespinosos, porque por eso se llama la acción simultánea y parcial. Igual, hay triángulos, los oblicuos, ¿cuántos triángulos? Hay dos, pues, para cada lado. Hay dos rectos menores, dos rectos mayores, dos oblicuos inferiores, porque es así, por la línea media va a haber inserción a ambos lados. Esa es la idea que quiero que llegue. Muy bien. Doctor, Nos quedamos acá, muchachos. Un ¿cree que saludo a por todos. favor nos podría Di- pasar las diapositivas para hacer el repasito, Ya, por favor? listo, hija. A tu mismo correo, ¿no? Sí, doctor, yo le comparto a Ya, mi no te compañero preocupes. Flash. No se preocupen. Muy bien. Muy bien, muy bien. Nos estamos viendo en cualquier otro momento. Saludos a todos. Cuídense. Profesor, disculpe, el sábado pasado la mayoría de todos nosotros no hemos podido dar el post-test por problemas técnicos del intranet. ¿Cómo se va a considerar eso? Ah, sí, sí, he visto que no había notas para el intranet. No te Sí, preocupes. Nadie doctor, se hemos dice dado. mi compañero, es cierto. Yo le informé al doctor Sandoval el día sábado y me dijo que le iba a tener en Ya, consideración. Más igual todos ya, están preocupados porque tenemos miedo de quedarnos sin nota porque es ya. un tema de sistema. No te preocupes, yo ya voy a conversar, se les va a duplicar la nota, pues. En este caso siempre hacemos cuando no se nos dan examen, se duplica la nota del pretest y sobre eso vamos a trabajar, en ese sentido. Ha habido un error en la plataforma, sí he visto porque estaba descargando, pero de todas maneras siempre tienen nota. Ya muchachos, entonces ahí nos vamos a quedar y nos estamos viendo en cualquier oportunidad. Un saludo a todos, ¿eh? Gracias, doctor Espinosa. Ya, nos vemos. Hasta luego, profesor, gracias. Nos vemos, Hasta hasta luego. luego, Muchas cuídense. gracias.